Déjenme que les presente una persona. Muy bien. A ver si me oye, yo creo que sí. Elia Carceller, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. O debo decir, buenas noches, Berlín. Buenas noches. ¿Cómo Canarias. estás? Bueno, Elia Carceller es miembro de la Marea Granate. La Marea Granate, para quien no lo conozca, son nuestros expatriados, nuestros licenciados, nuestros cerebros que se han tenido que ir fuera, más de un millón ya, que se han tenido que ir al extranjero. El caso de María es miembro de esta plataforma, la Marea Granate, pero además es una expatriada. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos aquí con el llamado voto rogado. Si eres extranjero, si eres español en el extranjero y quieres votar en el consulado, tienes que pedir el voto, solicitarlo, decirle, oye, que yo quiero votar. Bueno, ya le mandamos las papeletas a casa, pero hay que inscribirse en el consulado. Y si estás en Australia y el consulado está en Sydney y tú estás en el otro extremo y quieres votar el 20D, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de un número de votos muy importante y que la gente que se ha ido está bastante cabreada con el gobierno actual, porque no tiene oportunidades. Ese es el resumen, más o menos. María, cuéntanos. Ese es el resumen y además muy bien hecho, porque para una persona que no está constantemente tratando este tema, la verdad es que lo ha descrito usted muy bien. El resumen es ese. Nosotros acostumbramos a calificarlo de las 12 pruebas de Asterix o el Vía Crucis del voto robado, porque nosotros le llamamos el voto robado que no el voto rogado. Efectivamente, primero hay que inscribirse en el consulado. Si tienes la suerte de que vives en una ciudad con consulado, como es nuestro caso, por ejemplo, en Berlín, pues es relativamente fácil, pero hay gente que vive pues a bastante distancia del consulado y solamente para inscribirse tienen que desplazarse, tienen que pagarse el viaje y en algunos casos pedir un día libre, porque los consulados no abren generalmente los fines de semana. Una vez te has inscrito, si te dejan inscribirte, porque no siempre te lo ponen fácil... Precisamente, María, discúlpame, los consulados alemanes no lo han puesto nada fácil en las anteriores elecciones. En las andaluzas no. No, porque bueno, hay dos opciones para inscribirte: como residente permanente o como residente temporal si no vas a pasar mucho tiempo en el extranjero. Y como cerraron el censo sin previo aviso, como ha pasado ahora también, el censo ya está cerrado, entonces hubo gente que si quería votar se tenía que inscribir como temporal sí o sí. Y lo cierto es que pusieron trabas diciendo que, bueno, que tenías que justificar que no ibas a estar aquí de forma permanente. Pedían requisitos que eran como sin sentido, y además en ninguna norma o en ninguna ley especifica que tienes que justificar que vas a estar temporal, porque precisamente si vienes temporal normalmente no sabes cuánto tiempo vas a estar, ¿no? Vale. ¿A vosotros cómo os ha pillado la convocatoria de esas elecciones para el día 20, de las generales para el día 20? ¿Qué va a pasar ahora con ustedes? ¿Qué cuántos son? Yo dije antes más de 1 millón. ¿Me he pasado? Bueno, somos casi 2 millones. Uf. De españoles en el extranjero. O sea, es un número lo suficientemente grande como para poder ser decisivos en algún momento. Entonces, claro. No es poca cosa, no somos unos cuantos, somos casi 2 millones. Y lo cierto es que desde la introducción del voto rogado, la participación ha pasado de estar por encima de un 30%. En algunas ocasiones este año ni ha llegado al 5%. Pues de un 30% a un 5% de 2 millones, pues es mucha gente. Son muchos votos que se roban. Te quiere preguntar uno de nuestros contertulios, Paco Pomares. Muy buenas noches, doña María. Mire, supongo que sabe usted que la implantación de este nuevo sistema tuvo como objetivo el intentar conseguir mecanismos y garantías para evitar que se produjera el sistemático fraude electoral que se producía con el anterior sistema, cuando llegaban sacas llenas de votos a los consulados, básicamente latinoamericanos. Por ejemplo, en Canarias estamos muy acostumbrados a que con el voto de los residentes ausentes se produjeran modificaciones, incluso en la elección del Parlamento de Canarias por algunas islas, la del Hierro y de La Gomera, y que se pudiera inclinar la balanza en algún ayuntamiento.
Este sistema fue presentado como un sistema que lo que iba a conseguir era evitar que se produjeran los fraudes de ley sistemáticos que se producían con anterioridad. Lo que usted no comenta es que, muy al contrario, lo que ha provocado es una extraordinaria desincentivación de las personas que están fuera, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, el sistema, la introducción del voto rogado se vendió como un sistema ultragarantista y bueno, lo que pretendía era eso, pues frenar un poco el fraude, pero es que no se ha demostrado que realmente el fraude se debiese se haya solucionado de ninguna forma con el voto rogado y, y bueno, yo creo que vivimos ya en el siglo XXI, yo creo y toda la marea granate lo cree, ¿no? Vivimos en el siglo XXI, hay formas de hacerlo. Se puede introducir un registro telemático, se puede solicitar el voto de forma telemática, se podrían incluso descargar las papeletas por internet. O sea, el voto rogado lo único que ha conseguido es efectivamente desincentivar a la gente y bueno, pues reducir la participación de forma drástica. Y bueno, solamente esa es una parte del problema, porque el voto rogado lo que hace es introducir un impedimento más a todo lo que llamamos, ¿no?, el viacrucis del voto exterior. Pero bueno, es que los plazos son irrisorios, las papeletas no llegan en la mayoría de los casos a tiempo. O sea, es que cuando ya te has inscrito, te has desplazado a tu consulado, has rogado el voto, luego puede que no te lleguen las papeletas. Nosotras hicimos una encuesta en las últimas elecciones, para las andaluzas, y en el 40% de los casos de la gente que se había quedado sin votar era porque las papeletas no habían llegado a tiempo. O sea, nosotros como ciudadanos ya, aunque cueste mucho, lo hemos hecho todo bien y resulta que luego no nos llegan las papeletas para poder votar. O sea, es que es muy necesario todo este proceso, porque por ejemplo en otros países como ahora, por ejemplo, aquí estamos en contacto con gente de todas partes. Es una comunidad muy internacional aquí en Berlín. En el Reino Unido lo hacen todo por internet. El que quiere puede hacerlo por internet y al que no le llegan las papeletas a su casa como pasaba antes. María, última pregunta, te la hace Román. Hola, María, ¿qué tal? Era solo comentarte que seguramente lo sabes, ¿no? El PP en esta legislatura ha ampliado hasta en 60 ocasiones los plazos de enmienda para evitar justo poder resolver, ¿no?, los problemas que hay con el voto exterior. Todo esto tiene la pinta de que el Partido Popular, por lo menos, ya con vistas a las elecciones del 20 de diciembre, no va a resolver este problema, ¿no? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Bueno, que efectivamente, pues eso, como pues 60 veces ha sido rechazada la posibilidad de reformar la ley. También hemos de decir que el voto rogado lo introdujo el PSOE en la pasada legislatura. Creemos desde Marea Granate, que hay intencionalidad por parte de los dos partidos mayoritarios de que la gente que ha tenido que emigrar forzosamente porque en España no tenía trabajo, no tenía sus oportunidades, pues evitar que esta gente vote, ¿no? Y entonces se pusieron de acuerdo para introducir el voto rogado, como digo, a iniciativa del PSOE. O sea, el PP no ha querido reformarlo, pero la iniciativa la tuvo el PSOE. Y bueno, hay clara intencionalidad, porque esto pasó en 2010, cuando la gente empezaba a salir en masa. Y es un voto potencialmente cabreado, es un voto potencialmente de castigo. María, gracias por haber estado en un día más en el Día de Televisión. Saludos a Berlín desde Tenerife, que es donde estamos. Y gracias. Última cuestión muy rápida. ¿Convocar las elecciones para un 20 de diciembre, justito Navidad, para ustedes, qué significa? Pues va a facilitar mucho las cosas y realmente es así, porque tenemos que puntualizar también que la convocatoria oficial todavía no se ha publicado en el boletín, en el boletín oficial del Estado. Entonces, bueno, creemos que sí, que serán el 20D, porque el presidente del gobierno las anunció en un programa privado de televisión, que no es como se anuncian las cosas oficialmente en un país, pero bueno.
pues puede facilitar las cosas para la gente que no se haya podido inscribir todavía, porque si tienen la suerte de poder volar antes del día 20, podrán votar todavía en casa. Bueno, María Casiller de Marea Granate, gracias. Un abrazo y buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Berlín está una hora más que nosotros. Bueno, pues eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Claro, 2 millones de votos de gente cabreada no iban precisamente a votar al gobierno que está, al partido que está en el gobierno, generalmente.